Desde niña, me enseñaron a no opacar a los demás, que ser humilde significaba quedarme callada cuando tenía algo brillante que decir, que si me destacaba demasiado, incomodaba, y así lo hice, brillaba en silencio, les daba mis ideas, mis esfuerzos, mis madrugadas llenas de insomnio, y ellas, mis amigas, las tomaban como suyas. Yo era la sombra útil, la chispa prestada, la que escribía discursos que otras aplaudían en el escenario. Nunca pedí reconocimiento, solo quería pertenecer, solo quería que alguien, aunque fuera una vez, me mirara con el mismo brillo que yo les regalaba, pero no, solo me usaban, me halagaban cuando necesitaban algo de mí, cuando sus proyectos estaban vacíos y yo podía llenarlos con mis palabras, con mi mente, con mi alma, y yo, hambrienta de cariño, entregaba todo. Creía que algún día lo notarían, que dirían en voz alta, ella también es parte de esto, que me invitarían a la foto, que me guardarían un lugar al frente, pero cuando llegó el gran evento, cuando sus nombres estaban en las luces, en los trofeos, en las portadas, el mío fue borrado, ni siquiera una mención, ni una palabra, nada, como si yo nunca hubiera estado ahí, como si solo existiera para que ellas brillaran más. Yo no lloré frente a ellas, sonreí, felicité, aplaudí como una tonta, pero por dentro, me apagué, no por falta de luz, sino por exceso de traición. Y así empezó todo, la historia de cómo me rompieron, sin siquiera tocarme, porque a veces, la peor herida, es la del olvido. Aquel día, cuando sexta la foto grupal publicada en todos lados, mi pecho se hundió. Yo conocía cada palabra de ese proyecto, cada línea, porque yo lo había escrito, yo había corregido los errores, reescrito los informes, despertado a medianoche para revisar lo que ellas ni siquiera entendían. Pero en esa imagen, de rostros felices, abrazadas entre sí, sonriendo con trofeos que llevaban mi esfuerzo, yo no estaba, ni siquiera de fondo, me habían excluido por completo, hasta el lugar que ocupaba en la mesa fue tapado con un florero, y lo más doloroso no fue quedarme fuera, fue que ninguna lo notó, ninguna me escribió, me preguntó, me agradeció, el silencio fue ensordecedor. Fue ahí cuando entendí, no me veían como una igual, para ellas, yo era un recurso, no una persona, una herramienta, y cuando una herramienta deja de ser útil, se guarda, o se tira. Esa noche, me miré al espejo y no reconocí a la mujer que vi, mis ojos estaban vacíos, apagados, me pregunté si todo lo que daba a los demás, alguna vez voltaría para mí, pero algo dentro de mí, algo pequeñito y rebelde, se encendió, una chispa que no necesitaba aplausos ni aprobación, una voz que susurró, no les debo nada más. Era débil todavía, pero real. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Esa noche no lloré, guardé la tristeza como quien afila un cuchillo, no para herir, sino para cortar el peso muerto, porque entendí algo, no quería que me aceptaran, quería que me respetaran, y eso, nadie te lo regala, se toma, se construye, se reclama. Los días siguientes fueron un desfile de hipocresía. Recibí mensajes vacíos de gracias por tu ayuda, como si fueran servilletas usadas después de una fiesta. Una me escribió, sabes que sin ti no lo habríamos logrado, pero ni siquiera tuvo el valor de mencionarme en público. Otra me mandó un emoji de corazón. Un corazón, después de robar mi alma, de borrarme de la historia, de ocupar un lugar que yo había construido con mis propias manos. Así entendí que el reconocimiento no siempre llega, que hay gente que prefiere quedarse con la gloria antes que repartirla, pero también entendí algo más profundo, yo había sido parte de ese problema, porque permití que me callaran, porque les enseñé que podían usarme sin consecuencias, porque yo también me creí pequeña, invisible, y eso se acabó. Decidí desaparecer, pero no como víctima, sino como quien se retira a reconstruirse. Borré mis redes sociales,
dejé de responder mensajes, y me fui de todos los espacios donde me habían reducido. Nadie notó mi ausencia, y eso, lejos de dolerme, me liberó, me dejó espacio para mirar hacia adentro, y ahí encontré una pregunta que me cambió la vida. ¿Quién soy cuando nadie me aplaude? No tenía la respuesta, pero por primera vez quería encontrarla no para ellas, sino para mí. Pasaron semanas sin que nadie me buscara. El grupo siguió con sus eventos, sus publicaciones, sus discursos vacíos. Yo los veía desde lejos, como quien observa una obra en la que ya no actúa, pero conoce cada línea del guión. Y sí, me dolía haber sido la autora anónima de sus victorias, pero también, en ese silencio, encontré algo que nunca me habían dado, espacio para pensar en mí. Volví a escribir, pero esta vez para mí, sin nombre de nadie más, sin entregarlo, sin esconder mi voz entre las letras de otras. Descubrí que escribir sin miedo era más poderoso que cualquier medalla, y en ese proceso, me di cuenta de algo más brutal. Yo no había sido excluida por accidente, no, fue intencional. Alguien del grupo decidió no incluirme, y no fue un olvido, fue estrategia, porque alguien sabía que si me daban crédito, ya no podrían opacarme. Eso me partió en dos. No era solo traición, era cálculo, era una guerra silenciosa que yo ni sabía que estaba peleando, pero ahora lo sabía, y no pensaba quedarme sentada, así que comencé a tomar nota de todo. Guardé pruebas, correos, versiones, fechas, no por venganza, todavía, sino porque, por primera vez, entendí que mi historia merecía ser contada, y esta vez, con mi nombre al frente, porque el silencio también guarda luz, pero cuando estalla, ilumina todo lo que antes se ocultaba. No dije nada, no expuse a nadie, no grité la verdad en redes ni mandé mensajes impulsivos. Al contrario, sonreí en silencio, porque hay algo que aprendí: el grito más fuerte es el que se guarda para el momento correcto, y ese momento, yo lo iba a construir, como todo lo demás, desde cero, con paciencia y con precisión. Mientras ellas festejaban su éxito robado, yo estaba planeando el mío, real, sólido, imparable. Empecé a postear mis ideas con mi firma, sin contexto, sin explicación, solo pensamientos poderosos que eran míos desde el inicio, y poco a poco, la gente los empezó a notar. Compartían mis palabras, me escribían desconocidos diciendo que se sentían identificados, que mis textos los hacían pensar, y así, sin necesidad de un grupo que me borrara, empecé a existir en el mundo. Pero esta vez, con voz propia, una de ellas me escribió: ¿eso lo escribiste tú? Respondí con un sí tan firme como el suelo que ahora pisaba. Me dejó en visto, no necesitaba más. Esa fue mi primera victoria silenciosa, la primera de muchas, porque entendí que no se trata de que te abran la puerta, se trata de construir la tuya. Y mientras ellas seguían copiando lo que no sabían crear, yo descubrí algo aún más poderoso. No necesitaba brillar para ellas. Mi luz era mía, y nadie, absolutamente nadie, iba a apagarla de nuevo. No fue inmediato, pero el cambio ya había comenzado. Cada vez que una de mis frases se hacía viral, más personas comenzaban a asociar mi nombre con ideas poderosas, con reflexiones auténticas. Yo no buscaba fama, pero tampoco me escondía, porque entendí que no era soberbia decir yo lo hice, sino justicia, justicia para mí misma, justicia para la niña que alguna vez se dejó callar para que las otras hablaran. Fue entonces que me invitaron a un panel de autoras emergentes. Alguien había compartido uno de mis textos en una revista digital, y otra escritora lo leyó y me mencionó. Cuando me llegó el correo con la invitación, lo leí 3 veces. No lo podía creer. Iba a estar ahí, en ese escenario al que antes solo llegaba como fantasma detrás de otras. Esta vez, con micrófono propio, y lo más irónico fue que entre el público estarían ellas, mis ex colegas, las que brillaron con mi voz, las que me apagaron para verse mejor. Ahora, sentadas abajo,
me escucharían hablar, no para humillarlas, no para exponerlas, sino para mostrarles que incluso en silencio, se puede brillar más fuerte. El día del evento, respiré hondo, subí al escenario con el corazón latiendo como tambor. Miré al público y no hablé de la traición, hablé de resiliencia, de identidad, de lo que significa recuperar tu voz después de haber sido callada tantas veces. Y cuando terminé, el aplauso fue real, limpio, para mí. Cuando bajé del escenario, sentí algo que no conocía, paz, no euforia, no soberbia, paz. Esa sensación serena de saber que, sin herir a nadie, sin rebajarme a sus juegos, yo había vencido, no a ellas, sino a la versión de mí que pensaba que no merecía ser vista. Caminé entre la gente y me detuvieron para felicitarme, para agradecerme, para contarme cómo mis palabras los habían tocado. Y entonces supe, este era mi lugar, no el de las sombras, el de la luz propia. Ellas se acercaron después, claro que sí, con sonrisas falsas y frases cortas como, «¡Qué bonito todo!» o «No sabía que escribías así». Las mismas que me ignoraron cuando me necesitaban invisible, ahora querían un poco de mi nueva visibilidad, pero yo ya no era la misma. Les agradecí con cortesía, pero no con hambre, porque ya no necesitaba su validación, ya no les debía nada. Mi éxito no era una revancha, era una declaración de existencia. Si esta historia te está tocando el corazón, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Eso ayuda a que más personas descubran estas historias reales de transformación. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a mi viejo cuaderno, ese donde un día escribí llorando que no valía la pena seguir intentando. Lo abrí, lo leí, y lloré otra vez, pero esta vez de orgullo, porque cada línea que me rompió también fue parte del camino que me hizo fuerte. No cambié para vengarme, cambié para nunca más tener que mendigar un lugar que yo misma podía construir. Después de ese evento, comenzaron a llegar oportunidades que antes parecían imposibles. Invitaciones a escribir columnas, colaboraciones con otras autoras, entrevistas. Pero lo que más me marcó fue una propuesta que llegó silenciosamente a mi bandeja de entrada. Una editorial quería publicar un libro con mis textos. Los mismos que escribí en silencio, desde la herida, desde el fondo. Me decían que mi voz tenía fuerza, que mi historia podía inspirar a muchas. Lloré, no por la oferta, lloré porque entendí que no me apagaron, me transformaron. Acepté, pero puse una condición. Cada palabra publicada llevaría mi nombre, completo, visible, innegable, porque ya no era una sombra útil, era autora, era mujer, era voz. Y ese libro, más que una obra, era una prueba viviente de que cuando te silencian, puedes convertir ese silencio en eco. Mientras el proceso avanzaba, una de las que me traicionaron me escribió de nuevo, esta vez con otra intención. Me dijo que estaba pasando por un mal momento, que sentía que la vida le había dado la espalda. Me pidió ayuda, ironía, tal vez, karma, no lo sé, pero lo que sí supe, es que no había odio en mí, solo límites. Le respondí, ojalá encuentres tu voz. Yo ya encontré la mía, y con eso cerré el ciclo, porque perdonar no es olvidar, es decidir no cargar lo que ya no te pertenece. El día que el libro salió a la luz, lo sostuve entre mis manos como si cargara mi propia historia en forma de páginas. Lo olí, lo abracé, lo acaricié como quien abraza a una versión de sí misma que sobrevivió. Cada capítulo llevaba algo mío, una herida cerrada, una lágrima convertida en palabra, una cicatriz que ya no dolía. No escribí para vengarme, escribí para sanar, pero al sanar, terminé haciendo justicia. Lo más impactante fue ver cómo mi historia tocaba a otras mujeres, madres, hijas, trabajadoras, artistas, todas aquellas que en algún momento fueron silenciadas, usadas, descartadas. Me escribían mensajes largos, con lágrimas virtuales, diciendo, yo también fui apagada, tu historia es la mía,
gracias por decir lo que yo no pude. Y fue ahí cuando entendí el verdadero poder del silencio. No es ausencia, es semilla, una semilla que florece cuando menos lo esperas, que rompe el concreto del desprecio, que alza la voz sin necesidad de gritar. Y en ese eco de mujeres resurgidas, me sexta reflejada, ya no era una historia aislada, era parte de una fuerza mayor, y mientras el libro viajaba por manos desconocidas, mientras mi nombre resonaba sin pedir permiso, entendí que no necesitaba regresar a confrontar a nadie, porque mi existencia hablaba más fuerte que cualquier discurso, porque ahora yo era luz, y nadie más decidía cuándo encenderme, o cuándo apagarme. Un día, recibí un mensaje inesperado, venía de una de las organizadoras del evento que me había borrado por completo. Sí, de ese mismo grupo que usó mi talento como trampolín. Me decían que estaban armando una nueva edición, más grande, más visible, con más proyección internacional, y que querían que yo participara como parte del comité. Decían que mi nombre le daba peso al evento, que mi presencia sería una inspiración para las nuevas. Respiré hondo antes de responder, no por emoción, sino por claridad. Lo pensé 2 veces, no por duda, sino por respeto a mí misma. Y entonces, con la calma de quien ya no busca validación, escribí, gracias por pensar en mí, pero yo ya tengo mi propio escenario. Les deseo lo mejor. No hubo respuesta, pero tampoco la necesitaba. No se trataba de venganza, ni de humillar a nadie. Se trataba de decir, ya no me presto, no para sus fotos, no para sus créditos falsos, no para sus aplausos vacíos. Ahora sabía cuánto valía mi luz, y no la iba a prestar de nuevo a quienes solo la querían cuando les convenía. Ese día me miré al espejo y me sonreí, porque la verdadera redención no llega cuando te invitan de nuevo, llega cuando ya no necesitas estar ahí, cuando sabes que tu silencio también brilla. Pero esta vez, por elección, semanas después, me invitaron a una entrevista en un medio nacional. Querían hablar de mujeres que resurgen después del silencio. Me preguntaron por mi historia, por mi libro, por lo que había vivido. Yo relaté con honestidad, sin odio, pero con memoria. Hablé de cómo fui invisible aún estando al centro de todo, de cómo me usaron como escalón, y de cómo aprendí a convertirme en cimiento. Lo curioso fue que después de la emisión, muchas personas empezaron a atar cabos, no porque yo dijera nombres, sino porque la verdad siempre encuentra su camino. Me llegaron mensajes de otras personas que también habían sido excluidas por ese grupo, gente que había callado por miedo o por costumbre, y por primera vez, se sentían vistas. No respondí a todo, pero leí cada palabra, porque entendí que mi historia no solo había sanado mis heridas, también estaba dando permiso para que otras personas sanaran las suyas. No fui una heroína, fui un espejo, uno que había estado roto, pero que ahora reflejaba con claridad. Y ahí comprendí lo más valioso de todo. Yo ya no era la que necesitaba reconocimiento, yo era la que lo daba, no desde el ego, desde la experiencia, porque cuando el mundo te ignora y aún así floreces, te conviertes en semilla para otras. Y eso no tiene precio. Hoy miro hacia atrás sin rencor, sin la necesidad de ajustar cuentas, porque entendí que la verdadera venganza no es el escándalo, ni la confrontación, es la transformación, y esa, nadie me la puede quitar. Me usaron, sí, me apagaron, también, pero no sabían que al quedarme en silencio, estaba gestando algo más fuerte que cualquier grito, una revolución personal. Mi libro está en su 3ª edición. Mi voz es escuchada en foros donde antes ni me dejaban entrar. Y lo más valioso, ya no temo brillar. Ya no me disculpo por ser intensa, por ser talentosa, por ser yo, porque si mi luz incomoda, entonces alumbra donde debe. Aquellas personas siguen en su camino. No deseo que fracasen. Solo deseo que algún día aprendan lo que yo aprendí a fuerza de dolor, que no se necesita apagar a nadie para brillar, que la verdadera grandeza no se roba, se cultiva, en silencio, en caída, en oscuridad.
y cuando florece, no hay sombra que la detenga. Gracias por llegar hasta aquí. Si alguna vez viviste algo parecido, comparte tu historia en los comentarios. Suscríbete para no perderte nuestras próximas historias de venganza silenciosa, porque a veces, el mayor grito es el silencio.